Encontré a mi novia en la cama con mi mejor amigo y ahora ella quiere dejarme por él. Mi nombre es Daniel, tengo 27 años, y llevo unos años construyendo una vida que pensaba era perfecta. Después de mucho esfuerzo y sacrificio, logré estabilizarme en una carrera que me apasiona, y desde hace 2 años, compartía mi vida con Paula, mi novia. Nuestra relación había comenzado casi por casualidad, pero pronto se convirtió en algo sólido, o al menos eso pensaba. Paula y yo teníamos una relación aparentemente sana. Siempre hablábamos de nuestros planes futuros, de formar una familia, y aunque las cosas no eran siempre perfectas, siempre encontrábamos una forma de resolver los pequeños roces. Por otro lado, mi mejor amigo, Sebastián, era parte importante de mi vida. Lo conocía desde la adolescencia, y habíamos pasado por muchas cosas juntos. Incluso Paula y él habían desarrollado una amistad cercana, lo que, al principio, me parecía algo positivo. Un día, después de un viaje corto por trabajo, llegué a casa antes de lo planeado. Quería sorprender a Paula, así que no le avisé de mi regreso. Al llegar, noté algo extraño, la puerta entreabierta y el auto de Sebastián estacionado afuera. No era raro que Sebastián viniera a casa, pero esa incomodidad que a veces uno siente, ese sexto sentido que te dice que algo está mal, se apoderó de mí. Entré en la casa, el silencio era abrumador. Lo primero que vi fue la chaqueta de Sebastián en el sillón, junto a la bufanda de Paula. Algo en mí comenzó a sentir un vacío, una sensación que no puedo describir bien. Subí las escaleras, intentando calmar mis pensamientos, convencido de que todo era una paranoia mía. Pero al abrir la puerta de nuestra habitación, ahí estaban, juntos en la cama, sin preocuparse por nada en el mundo, como si todo fuera normal. Sentí que el aire me faltaba. Mi mente no lograba procesar lo que veía. Paula y Sebastián me miraron sorprendidos, pero no dijeron nada. Solo me quedé ahí, de pie, congelado por la traición. Después de unos segundos que parecieron horas, Paula se cubrió con la sábana y finalmente rompió el silencio. Daniel, no es lo que parece. Quise reírme, pero no pude. No podía creer lo absurdo de sus palabras. La ira y el dolor se mezclaban en mi pecho de una forma que nunca había experimentado. Sebastián, mi amigo de toda la vida, intentó hablarme, balbuceando excusas. No podía escucharlo. Todo lo que quería era que se fueran, desaparecer esa imagen que me atormentaba. Les grité que se fueran de mi casa, que no quería volver a verlos nunca más. Paula me suplicaba que hablara con ella, que le diera una oportunidad para explicarse, pero no había nada que explicar. Finalmente, tomé todas sus cosas y las arrojé al pasillo, cerrando la puerta con fuerza. El sonido resonó en mi cabeza como un martillo. Sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Me había quedado solo, traicionado por las 2 personas que más amaba y en quienes más confiaba. Pasaron los días, pero el dolor no disminuía. Me alejé de todo y de todos, intentando asimilar lo que había pasado. Las preguntas me atormentaban. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Por qué Paula y Sebastián me habían hecho esto? Pero más que nada, ¿cómo había sido tan ciego para no darme cuenta antes? Una semana después, recibí un mensaje de Paula: necesitamos hablar. La sola idea de verla de nuevo me revolvía el estómago, pero sabía que tenía que enfrentarla, cerrar ese capítulo de alguna forma. Nos encontramos en un café cercano. Paula llegó antes que yo, con una expresión que no podía leer. No parecía culpable, ni arrepentida. Había algo en su mirada que me inquietaba. Sin rodeos, Paula fue directa: Daniel, creo que es mejor que terminemos. He decidido estar con Sebastián. La frialdad de sus palabras me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo me había engañado con mi mejor amigo, sino que ahora me decía que quería dejarme para estar con él. No podía creer lo que escuchaba. Durante toda nuestra relación, Paula siempre había sido la que hablaba de futuro, de estabilidad, de amor. Y ahora, después de todo, me exigía que lo aceptara, como si su traición fuera algo natural. Intenté mantener la calma, pero mi interior estaba hecho pedazos. ¿Cómo puedes decirme esto?, le pregunté, tratando de mantener el control. ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Paula me miró sin inmutarse y respondió: las cosas cambian, Daniel. Sebastián me entiende mejor que tú. Lo nuestro ya no tiene sentido. En ese momento, me di cuenta de que no solo había perdido a la persona que amaba, sino también la imagen de quien creía que era Paula. Ella se había convertido en alguien que ya no reconocía. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. La traición de Paula y Sebastián me dejó en un estado de confusión total. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa imagen de ellos juntos en nuestra cama. Intenté distraerme,
sumergirme en el trabajo, salir con amigos, pero nada parecía aliviar el vacío que sentía. Lo peor de todo era que Paula seguía insistiendo en que debía aceptarlo. Es lo mejor para todos, me dijo en uno de sus mensajes. ¿Cómo podía pensar que algo así era lo mejor? Estaba cansado de intentar entenderla, cansado de tratar de justificar algo que no tenía justificación. Pero aún así, no podía dejar de pensar en ella. Sebastián, por su parte, no se atrevió a contactarme de nuevo. Tal vez porque sabía que cualquier intento sería en vano. La amistad que habíamos tenido se había hecho pedazos, y no había forma de repararla. Él había sido como un hermano para mí, y ahora, era simplemente un desconocido más, alguien que había traicionado mi confianza en lo más profundo. Finalmente, después de semanas de tormento, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que no podía seguir aferrado al dolor. Paula y Sebastián habían elegido su camino, y aunque me costara aceptarlo, no podía permitir que sus decisiones destruyeran mi vida. Decidí enfocarme en mí mismo. Empecé a cuidar de mi salud mental, a reconectar con viejas pasiones que había dejado de lado. Comprendí que el amor propio es algo que nunca debería haberse puesto en juego, y que merecía algo mejor, algo más real. Paula me dejó de enviar mensajes, y con el tiempo, el dolor empezó a desvanecerse. No era fácil, pero día a día, me fui dando cuenta de que la vida seguía. Había aprendido una lección muy dura, pero también me había hecho más fuerte. Mi familia se abusa de mi amabilidad y quiere que siga siendo la chica buena, pero ya llegué al límite. Desde pequeña, siempre he sido la chica buena. Esa etiqueta me ha seguido como una sombra, convirtiéndose en parte de mi identidad. Me esfuerzo por ser amable, generosa y servicial, siempre dispuesta a ayudar a quienes me rodean. En casa, esa amabilidad es considerada una virtud, pero en realidad, ha llegado a ser una carga pesada que me asfixia. Mis padres me han enseñado que ser buena significa ser obediente, nunca llevarles la contraria y hacer lo que me piden sin cuestionarlo. Con el tiempo, esas expectativas se han convertido en normas. A menudo me encuentro asumiendo tareas que no debería. Llevo la carga de las responsabilidades del hogar, limpiar, cocinar y cuidar a mis hermanos menores. Aunque trato de ver esto como una forma de ayudar, la realidad es que mis deseos y necesidades quedan en segundo plano. Me pregunto si mis padres realmente aprecian todo lo que hago o si simplemente están acostumbrados a tenerme a su servicio. Un día, mientras intentaba organizar el caos en la cocina, me encontré con un mensaje de un grupo de amigas en mi teléfono. Habían planeado salir a una película, aunque me encantaría ir, sabía que no podía pedir permiso. La última vez que lo hice, mi madre se molestó, argumentando que había muchas tareas que debía completar antes de perder el tiempo. Así que, con un suspiro resignado, respondí que no podía ir. Cuando conseguí mi primer trabajo de medio tiempo, pensé que finalmente podría disfrutar de mi dinero, pero esa idea pronto se desvaneció. Cada mes, mis padres solían meterse en deudas, y gran parte de mi salario se destinaba a pagar facturas. Mientras veía a mis amigos disfrutar de sus ganancias, yo me sentía atrapada en una rutina en la que mi esfuerzo nunca parecía recompensado. La presión aumentaba, y cada vez que preguntaba si podía gastar algo en mí misma, la respuesta era un contundente no. Así que, con el corazón pesado, me resigné a ser la proveedora silenciosa de mi familia. Esa noche, mientras lavaba los platos, sentí que una ola de frustración y tristeza me invadía. Miré por la ventana, viendo a mis amigas salir y reír, disfrutando de la libertad. Me pregunté cuándo había dejado de ser suficiente para mí. ¿Cuánto tiempo más podría seguir siendo la chica buena sin perderme a mí misma en el proceso? La presión comenzó a aumentar con el paso de las semanas. Mi familia esperaba que siempre estuviera disponible, que nunca tuviera necesidades propias. Un viernes, llegué a casa después de un largo día de trabajo, agotada y con ganas de descansar. Sin embargo, al cruzar la puerta, mi madre me llamó desde la sala: necesito que limpies el garaje antes de la cena. La frustración burbujeó dentro de mí. Pero mamá, estoy cansada. Solo quiero descansar un poco, respondí con una voz que apenas contenía mi ira. Su respuesta fue un grito que resonó por toda la casa. No puedes hablarme así. Eres la mayor, y tienes responsabilidades. Si no puedes hacer esto, ¿qué clase de hija eres? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sentí una mezcla de tristeza y rabia que no había experimentado antes. La chica buena que todos conocían se estaba desmoronando. Con cada grito, con cada tarea no deseada, sentía que mi identidad se desvanecía. Así que, sin pensarlo dos veces, tomé mi abrigo y salí de casa, dejando atrás la tormenta que se había desatado. Caminé sin rumbo, sintiendo la brisa fría en mi rostro. Necesitaba aire, un espacio para pensar.
Mis pensamientos eran caóticos. ¿Por qué debía ser siempre la buena? ¿Por qué no podía ser como cualquier otra adolescente que disfrutaba de su vida sin preocuparse por las expectativas? Esa noche, decidí que ya no podía seguir así. Tomé un cuaderno y comencé a escribir. Hice una lista de todas las cosas que había dejado de hacer por ser la chica buena. Mis sueños, mis intereses, incluso mis pasiones. La lista creció y creció, y con cada palabra escrita, sentía que un peso se aligeraba de mis hombros. Los días siguieron, y aunque mis padres intentaron llamarme la atención por mi ausencia, decidí que era hora de establecer límites. Empecé a decir que no, a priorizar mis necesidades sobre las expectativas familiares. Al principio, hubo resistencia. Recibí miradas de decepción y comentarios sarcásticos que me recordaban lo egoísta que me estaba volviendo. Un día, mis padres decidieron organizar una cena familiar, y esperaban que me encargara de los preparativos. En lugar de hacerlo, decidí que era el momento de hablar. Cuando me preguntaron por qué no había empezado, respondí con calma: no voy a hacerlo. No tengo ganas, sinceramente, no creo que sea justo que siempre asuma esas responsabilidades. La reacción fue inmediata. Mi madre se enfureció, diciendo que estaba siendo desagradecida y que no valoraba todo lo que habían hecho por mí. Pero algo en su enfado no me afectó tanto como antes. En vez de sentirme culpable, me di cuenta de que tenía derecho a cuidar de mí misma. Esta revelación fue liberadora, pero también aterradora. La chica buena que todos conocían estaba comenzando a desaparecer. Durante semanas, continué estableciendo límites. Dejar de ser la chica buena significaba que tenía que enfrentar las críticas y la desaprobación, pero también fue un camino hacia el autoconocimiento. Empecé a salir con mis amigas, a participar en actividades que disfrutaba y a explorar mis propios intereses. Fui a clases de arte, algo que había deseado hacer desde hacía mucho tiempo. Cada pincelada en el lienzo era una liberación, una forma de reclamar mi vida. Pero a pesar de mi rebelión, el peso de las deudas familiares seguía acechándome. Cada vez que recibía mi salario, una parte se iba a cubrir los gastos, dejando poco para mis deseos. Intenté ser comprensiva con la situación de mis padres, pero también sabía que necesitaba algo para mí. La lucha entre ser responsable y cuidar de mis propios sueños se volvía cada vez más intensa. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que me alejaba del rol que había interpretado durante años, la lucha interna se intensificó. Mis padres se volvían más insistentes en que volviera a ser la chica buena. Recibía constantes recordatorios sobre lo que se esperaba de mí, y aunque había encontrado mi voz, me sentía culpable por querer ser diferente. Un día, mientras hablaba con una amiga sobre mis luchas, me di cuenta de que mis sentimientos de culpa estaban arraigados en la necesidad de complacer a mis padres. Era un ciclo que había perpetuado durante años. A medida que mi confianza crecía, la culpa se volvía más pesada. Cada vez que disfrutaba de un momento para mí, una voz en mi cabeza me recordaba todo lo que mis padres habían hecho por mí. Un sábado por la mañana, mientras estaba en mi habitación, decidí que era hora de enfrentar la situación de frente. Llamé a mis padres a la sala y les expliqué cómo me sentía. Hablé sobre la presión, la culpa y el deseo de encontrar mi propio camino. Mientras hablaba, vi sus rostros cambiar. Mi madre se sorprendió, y mi padre parecía preocupado. Al final de la conversación, mi madre me pidió disculpas. Dijo que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando y que estaba dispuesta a apoyarme si realmente quería seguir mis propios sueños. Aunque sus palabras fueron reconfortantes, sentí que todavía había un camino largo por recorrer. La lucha interna entre la chica buena y la nueva yo estaba lejos de terminar. Con el apoyo de mis padres, decidí emprender un viaje hacia el autodescubrimiento. Comencé a priorizar mi bienestar mental y emocional. Me uní a un grupo de apoyo donde compartí mis experiencias con otros jóvenes que lidiaban con problemas similares. Aquí, aprendí que no estaba sola y que muchos también se sentían atrapados en roles que no deseaban interpretar. A medida que pasaron los meses, la chica buena se transformó en una versión más fuerte de mí misma. Empecé a tomar decisiones basadas en lo que realmente quería, y dejé de preocuparme por lo que otros esperaban de mí. Participé en un concurso de arte, para mi sorpresa, gané. Ese reconocimiento fue un gran impulso para mi autoestima. Sin embargo, mi relación con mis padres siguió siendo un desafío. Había momentos de tensión y desacuerdo, especialmente cuando se trataba de dinero. Aunque sabía que debían ser responsables, también tenía derecho a disfrutar de mis ingresos. En varias ocasiones, discutimos sobre las deudas y cómo manejarlas. Fue un proceso difícil, pero continué expresando mis sentimientos. Un día, mientras compartíamos una cena en familia, mi madre me sonrió y dijo: «Estoy orgullosa de ti. Te has convertido
Renuncié al trabajo de mi padre, ahora él no me habla y quiere echarme a la calle. Me llamo Alejandro, tengo 19 años, y hace 2 meses renuncié al trabajo donde mi padre era el jefe. Era su pequeña empresa, su legado, y yo siempre fui su hijo. Pero nunca su empleado, al menos no como los demás. Desde el primer día, él me dejó claro que esperaba lo mejor de mí, pero lo que no me dijo fue que tendría que ser más que perfecto. A veces, parecía que esperaba que leyera su mente y ejecutara todo con precisión milimétrica. Pero, claro, no lo hacía. Y ahí comenzaba el maltrato. Mi padre no tenía paciencia conmigo. Sus críticas eran despiadadas y sus expectativas inalcanzables. Cada día era una constante tensión, como si cada tarea, por más simple que fuera, pudiera desencadenar una tormenta. No era el tipo de padre que te corregía con una sonrisa. No, él lo hacía con gritos, miradas despectivas y comentarios que golpeaban más fuerte que cualquier castigo físico. No sirves para nada, siempre arruinando todo, eran las frases que más escuchaba. No pasaba un día sin que me recordara lo poco que valía en su empresa, como si fuera un extraño que no merecía estar ahí. Después de meses, me di cuenta de que estaba al borde del colapso. Mi autoestima estaba por los suelos, y llegar al trabajo cada mañana me daba una sensación de asfixia. Me sentía atrapado. Al final, decidí renunciar. Lo hice sin previo aviso, sin dar explicaciones. Dejé mi puesto, dejé esa oficina, y pensé que al menos mi relación con él mejoraría fuera del ámbito laboral. Me equivoqué. Desde el día en que dejé la empresa, mi padre no me ha vuelto a dirigir la palabra. No ha habido discusiones ni enfrentamientos directos, pero el silencio ha sido mucho peor. Mi casa, el lugar donde crecí, se ha vuelto un sitio helado y opresivo. Cuando cruzamos miradas, no hay nada, ni una palabra, ni siquiera un gesto de reconocimiento. Es como si hubiera dejado de existir para él. Los primeros días fueron duros. Intentaba hablar con él, buscaba cualquier excusa para empezar una conversación, pero todo era en vano. Él me ignoraba completamente. Mi madre intentaba mediar, pero ella estaba atrapada entre nosotros dos, incapaz de romper esa barrera que mi padre había levantado. Era como vivir con un desconocido. Y luego, comenzó lo peor, los rumores. Primero, escuché a mis tíos mencionarlo de pasada en una reunión familiar: él está furioso, dice que Alejandro no tiene lo que se necesita. Después, las cosas se fueron intensificando. Los amigos de la familia me miraban con lástima, y algunos compañeros de la empresa empezaron a distanciarse. El silencio de mi padre hablaba más fuerte de lo que nunca pudieron sus palabras. Todos sabían lo que él pensaba de mí, aunque yo no tuviera la oportunidad de defenderme. Un día, finalmente hubo palabras, pero no como esperaba. Mi madre me llamó a la sala con un semblante tenso. Sabía que algo estaba mal, pero no imaginaba lo que estaba por venir. Mi padre estaba sentado en el sillón, con los brazos cruzados y la mirada fija en mí. Sin preámbulo, soltó la bomba: tienes 2 semanas para salir de esta casa. Sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos antes de poder procesar lo que había dicho. ¿De qué hablas?, fue lo único que pude responder, aturdido. Ya no eres un niño, Alejandro. Si no puedes mantenerte en la empresa y ser útil, es hora de que busques tu propio camino. No voy a mantenerte más, replicó con frialdad. No lo podía creer. Mi propio padre me estaba echando de la casa. Sin oportunidad de diálogo o de resolver nuestras diferencias. No era solo una cuestión de dinero o de trabajo. Era su rechazo absoluto hacia mí, hacia quien soy. En ese momento, sentí una mezcla de ira, tristeza y desesperación. Pero sobre todo, me sentí traicionado. No tenía idea de qué iba a hacer ni a dónde ir. No ganaba lo suficiente como para permitirme un departamento, y no tenía más familia cercana en quien apoyarme. Los amigos que me quedaban estaban ocupados con sus vidas, y no quería pedirles un favor tan grande. Con el tiempo corriendo en mi contra, intenté encontrar alguna salida. Pasé las siguientes 2 semanas buscando empleo, intentando conseguir algo que me permitiera pagar un alquiler. Cada oferta parecía inalcanzable o estaba lejos de mis habilidades. Mientras tanto, en casa, mi padre seguía ignorándome por completo, y mi madre solo podía mirarme con una tristeza impotente. Sentía que me hundía en un agujero sin fondo. Dormía poco y las pocas horas de sueño que lograba eran interrumpidas por pesadillas. En ellas, siempre veía a mi padre, mirándome con decepción, diciéndome que no tenía lo que se necesitaba para ser un hombre de verdad. Era como si su voz se hubiera instalado en mi cabeza, repitiendo esas palabras una y otra vez.
El día del ultimátum llegó más rápido de lo que esperaba. No tenía a dónde ir, y sabía que no podía quedarme en la casa. Así que empaqué lo poco que tenía y salí sin mirar atrás. Me fui a la casa de un amigo que me ofreció un lugar temporal para quedarme, pero no era una solución permanente. Vivir en la casa de mi amigo no era fácil. No solo porque me sentía como una carga, sino porque cada día que pasaba, me enfrentaba al hecho de que estaba completamente solo. Sin embargo, fue en esos momentos de oscuridad cuando encontré algo que no esperaba, mi propia fortaleza. Un día, mientras caminaba por el parque, recordé algo que había dejado de lado hace años, mi pasión por la música. Siempre había sido una parte de mí que ignoré mientras trataba de cumplir con las expectativas de mi padre. Así que decidí invertir todo mi tiempo en redescubrir esa pasión. Comencé a componer, a tocar la guitarra de nuevo, y lentamente, algo dentro de mí comenzó a sanar. La música no me trajo dinero inmediato ni una solución mágica a mis problemas, pero me trajo paz. Y con esa paz, la confianza para enfrentar lo que viniera. Conseguí un trabajo temporal en una tienda de música, y con el tiempo, pude alquilar mi propio lugar. No era mucho, pero era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Mi padre aún no me habla, y quizás nunca lo haga. Pero ya no vivo para cumplir con sus expectativas. Ahora, vivo para mí.